A ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 5. Estábamos hablando de lo que sucedió de un día para otro ahí al pueblo de Israel. Y esto a los hebreos, perdón, que estaban ahí como esclavos de un día para otro en Egipto. Primero estaba todo bien y después estaban esclavos. ¿Qué podemos hacer o qué hacer cuando estamos dependiendo y esperando de algo y se nos terminó, como dábamos este ejemplo, ¿no? Teníamos trabajo, ya no tenemos, teníamos salud, ya no tenemos. Entonces, hermanos, mirar la escritura, mirar la palabra, nos va a traer la respuesta que el eterno Dios tiene para tu vida y para mi vida. Juan capítulo 5, Johanan, ahí está Johanan, mi nieto Johanan. Juan capítulo 5 dice así el título de este relato: el paralítico de Betesda. La palabra Betesda, Bet, en hebreo significa casa. Entonces aquí está hablando este título, casa de derramamiento. Conocíamos como casa de misericordia también, porque el eterno Dios tiene misericordia todos los días de sus hijos, de su creación. La misericordia de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Entonces, casa de derramamiento, ahora vamos a ver por qué, o casa de misericordia, Betesda. Dice el capítulo 5, versículo 1 de Juan, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjese, cuando siempre comienza hablando la escritura después de estas cosas, es porque sucedieron cosas antes. Por eso que es bueno escudriñar la palabra de Dios. Antes ya estaba en el capítulo 4, ahí el Mesías Yeshua esperando a una mujer, la mujer samaritana. Pero aquí en este relato, él se moviliza a otro lugar. Y dice que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjese, cuando habla de fiesta, está hablando de las fiestas muy importantes que podemos encontrar en la Torá. En el libro de Levítico, Vayikra, en hebreo, ahí están las fiestas que hasta el día de hoy el pueblo de Dios celebra, hermanos, porque son misvá, son mandamientos que debemos obedecer y celebrar. Aquí nos están mostrando Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, que él cumplió con las fiestas. Él cumplió con la fiesta. Acá nos está mostrando las escrituras. El versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Fíjese, como le decía, que es hermoso profundizar en las raíces hebreas, en la profundidad de la palabra, en lo genuino, en la kadosh israelita, buscar la esencia, vamos a decir, buscar la esencia, porque tenemos traducción, y cada vez que buscamos la esencia, vamos a sacar lo profundo de las cosas que el eterno Dios nos está hablando. Y fíjese que acá dice que había un lugar que se llama de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermano, todo lo que está escrito en la escritura nos habla y nos revela de algo desde el principio, desde el Génesis, desde el Bereshit. No se hubiese escrito el mal llamado Nuevo Testamento, porque es pacto renovado, si primero no hubiese existido el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, que es importante poder ver el principio para poder entender el final. Entonces acá dice que había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que dijimos casa de derramamiento o de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Este 5 significa, hermano, los 5 primeros libros. Cuando está hablando de 5, el número 5, el número de la gracia. Los 5 primeros libros que fue entregado a Moisés, siempre que el Mesías Jesucristo habló, él siempre se está mostrando lo que el Padre dejó. Él no vino a abolir nada.
Él ya dijo en Mateo 5:17, siempre lo repetimos, yo no piensen que he venido a abolir la ley o la instrucción. No, Él ha venido a hacerla cumplir, porque el Padre ya dejó y Él no puede abolir nada de lo que el Padre había entregado. Entonces aquí no está hablando del principio. Los 5 primeros libros, que significa estos 5 pórticos. Nada era por casualidad, hermano. 5 entradas, 5 libros que nos habla desde el principio al fin. Si conocemos estos 5 primeros libros, hermano, vamos a poder interpretar las Escrituras, lo que el Padre le envió a su Hijo Jesucristo a hacer en la tierra. Y este es un relato para poder entender algo de eso. Entonces había ese lugar que tenía 5 pórticos, 5 entradas, 5 puertas, la gracia, los 5 primeros libros, la Torá, llamada la Torá, lo que el Padre entregó en ese principio a Moisés. Y dice el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Fíjese, otra revelación aquí en este versículo. El movimiento del agua. Dijimos que agua significa la palabra. En toda parte de la Biblia, cuando usted encuentra la palabra agua, se está refiriendo a la palabra de Dios, que es agua vivificante, que es un manantial de ríos de agua viva. Hermanos, entonces dice que aquí había muchos enfermos, distintas enfermedades, pero que estaban esperando el movimiento del agua. ¿De qué nos trae esto entonces la Escritura? ¿Qué nos enseña? Que la palabra tiene movimiento, tiene que tener acción en nuestra vida. No puede ser algo estático. Si algo tú has recibido de la palabra del eterno Dios, tú tienes que dar a otro, compartir con otros. Siempre lo dice el pastor, una frase del príncipe de los predicadores, Spurgeon. Él dijo, el evangelio es, dice, un mendigo que encontró pan y va y reparte a otros mendigos. O le llama a esos mendigos y acá está el pan, vení, acá está el pan. Entonces, hermano, la palabra debe tener movimiento, acción en nosotros. Y esta palabra movimiento también podemos ver en el principio, en el Génesis, en el Bereshit, dice que ahí dice la tierra estaba vacía, desordenada, y el Señor comenzó a crear, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, agua, palabra, movimiento, el Espíritu de Dios se mueve, tiene movimiento, hermanos, porque es la misma palabra del eterno Dios. Entonces, acá dice que esperaban estos enfermos el movimiento de las aguas. Entonces dice que venía, ya vamos a seguir la escritura, el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Después del movimiento del agua, de tanto en tanto, dice, aparecía un ángel y movía esas aguas, y después de ese movimiento, dice que cualquiera que entraba a esa agua quedaba sano de la enfermedad que tuviera. Fíjese, hermano, que de tanto en tanto que tú escuchas la palabra, que tú recibes la palabra, el Espíritu de Dios está haciendo un movimiento dentro tuyo para que ese movimiento, si tú prestas atención, que vamos a seguir mirando acá, haya libertad, haya salvación, haya sanidad, haya vida, vida en abundancia, haya revelación, haya presencia poderosa de Dios en tu vida. Para eso es el movimiento, para eso es la predicación de la palabra, para eso es activar la palabra en ti. No puede estar estática. Entonces todo esto era un ejemplo que venía a mover hoy para nosotros que ya tenemos la película ya vista. Para nosotros, hermano, para aplicar en nuestra vida, cada vez que recibe palabra de Dios, el Espíritu de Dios está provocando un movimiento en tu interior
para hacer algo, porque su palabra produce algo, hermano. Su palabra, desde el principio, cuando el eterno Dios soltaba la palabra, ¿qué pasaba? Creaba. Y Él quiere crear algo nuevo en ti. Pero si no oímos palabra de Dios, si cerramos nuestro corazón, si decimos, no, esto no es para mí, todavía soy joven o soy muy viejo. No, hermanos, necesitamos el movimiento de su palabra, el movimiento de su espíritu dentro de nosotros para que algo el eterno Dios produzca en nosotros. Y dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermano, estos años se acerca mucho a los 40 años que el pueblo dio vuelta en el desierto. ¿Y por qué el Eterno le permitió dar vuelta en el desierto? Porque en el desierto somos tratados, hermano. En el desierto tenemos que dejar cosas. En las situaciones difíciles, en las situaciones de presión, ahí tenemos que mirar nuestro corazón, ya lo vamos a mirar aquí, y poder sacar cosas para que el Eterno pueda poner de su reino en nosotros. Y el mejor lugar, el mejor momento es el desierto. Que a veces no queremos el desierto, pero es necesario en nuestras vidas, hermanos. Entonces esta persona hacía 38 años que estaba así, postrado, enfermo. Y mire lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esta es la pregunta de esta palabra en esta tarde. ¿Quieres ser sano? ¿Usted cree que el Señor no sabía que este hombre estaba enfermo? Y acá mismo dice, Jesús sabiendo que ya era mucho tiempo, sabía también que era 38 años que estaba en esa misma situación. Entonces le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Como me pregunta a mí, esta palabra es vigente hoy para mi vida, para tu vida. ¿Quieres ser sano? ¿De cuántas cosas necesitamos ser sanos? No es necesario, hermanos, que estemos enfermos físicamente. Hay enfermedades interiores. Hay enfermedades que llevamos adentro por años y años y años. Y el Señor pregunta hoy nuevamente, ¿quieres ser sano? Porque a veces la persona está acostumbrada a esa situación. A veces la persona pasa años y años y años sin querer salir porque está cómodo, porque se siente cómodo en esa situación. Entonces, hermanos, hace la pregunta acá al Señor, ¿quiere ser sano? Pero fíjese que profundizando en esta palabra, Él también a través de esta pregunta estaba diciendo, ¿quieres que yo sea tu sanador? Porque Él llega a ese lugar. Y Él hace esta pregunta a una persona que estaba 38 años en esta situación. ¿Quieres que yo sea tu sanador? Hasta el día de hoy, Él mueve, agita las aguas, mueve a través de su palabra y te sigue preguntando, ¿quieres que yo sea tu sanador? ¿Quieres ser sano? Y el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese, no tengo quien me meta. Ahí empezó a hablar el enfermo, empezó a sacar lo que estaba dentro. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, otro se adelanta y otro entra y él seguía quedando años y años en esa misma situación. Hermano, esta pregunta es tan real hoy. Hay gente que, como decía, el pueblo de Israel estaba acostumbrado ahí a Egipto, a la comida, al buen pasar, a estar ahí. Pero después cambia el gobierno, cambia el faraón, se olvida ese nuevo faraón de lo que hizo José, de lo que hizo el pueblo de Jacob y sus otros hijos. Se olvidan de todo y comienzan a ser esclavos, hermanos. Entonces, hay gente que está acostumbrada a depender de las cosas materiales, a depender
de cosas o de personas está acostumbrada a esa situación. Y viene el Mesías, hoy se hace presente y te dice, ¿quieres que yo sea tu sanador? ¿Quieres que yo te salve de esta situación? ¿Quieres que yo te saque de esta situación? Porque es a través de él, hermano. Acá lo vamos a ver. Es a través del Hijo de Dios que vino a cumplir la tarea de salvación. La palabra Yeshua en hebreo significa salvador. Él primeramente viene como salvador a nuestras vidas. Estamos acostumbrados, hermanos, que por ahí estamos en necesidad y decimos que me supla la necesidad. Por ahí estamos enfermos, que me sane. Por ahí estamos en aprieto, que me libre. Pero estamos muy lejos, muchas veces, de decir, Señor, necesito antes de la sanidad, antes de la prosperidad, antes de ser libre, necesito tu salvación, necesito que salves, que me salves, que salves mi alma, que me salves de esta situación, que no solamente tenga una sanidad temporaria mientras viva y no tenga una salvación de vida eterna después que parta de esta tierra. Por eso es muy profundo, hermano, que el Señor se presenta aquí y le dice, ¿quieres ser sano? Y sigue diciendo, acá habla el enfermo y dice, no tengo quien me meta al estanque, y antes que yo llegue ya otro se adelanta. Entonces el Mesías le dice esto, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le estaba dando una palabra de autoridad, hermanos. Él era la autoridad máxima. Y Él puede ser hoy tu autoridad máxima, que te da una orden de levantarte, que te da una orden de salvación, de sanidad, de libertad. Solamente Él tiene que decir la palabra, porque su palabra, decía acá, tiene movimiento, tiene acción, crea su palabra. Entonces Él solamente dice la palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Una persona enferma no puede cargar nada, hermano, pero esta persona se levantó, y no solamente que se levantó, sino que ya tenía fuerza de cargar su lecho de dolor, ese lecho que solamente él necesitaba para estar tirado. Ahora él lo podía tomar en sus manos y podía caminar con nuevas fuerzas. Pero cuando Él es la autoridad de nuestras vidas, cuando Él es nuestra salvación, no solamente nuestra sanidad, no solamente nuestra provisión, sino nuestra salvación, hermano. ¿Qué estaba queriendo enseñar el Mesías? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esta palabra? Hermanos, que para cumplir esos 5 primeros libros, este pórtico que tenía 5 entradas, para entrar a esa salvación y a través de la salvación a la sanidad, a la libertad, a la restauración, es solamente a través del Mesías, es solamente a través de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Él estaba diciendo, yo soy el que voy a provocar el movimiento de salvación en ti. Cuando tú recibas, cuando tú seas consciente que necesitas ayuda para cumplir estos 5 primeros libros. Cuando tú seas consciente que es a través de Él que puedes entrar al movimiento de la palabra, al movimiento de la salvación, al movimiento de la sanidad, de la liberación, de la restauración, de la revelación para estos tiempos, es solamente a través del Mesías. Aquí Él nos enseña. Porque mucha gente, hermano, yo también lo decía, ya recibí a Jesús, ya no tengo que hacer más nada. Tengo la gracia, no tengo que hacer más nada. No. Él está diciendo aquí, recibiéndome a mí como Señor y Salvador de tu vida, puedes entrar a cumplir los 5 primeros libros, que donde están los mandamientos, los estatutos. Usted va a ver después por qué es esta revelación.
a través del Mesías, a través de la gracia, a través del regalo, podemos cumplir los mandamientos. Porque el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que pecado es infracción a la ley, es infracción a los mandamientos. Cuando cometo una infracción a los mandamientos, eso es pecado. Y acá lo vamos a ver en este relato. Él vino, se apareció a este hombre con 38 años de estar ahí y le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre le explica su problema, su situación, y él le da una palabra de autoridad. Levántate. Él vino a provocar ese movimiento de salvación, de sanidad y de todo lo que acarrea. Porque si tenemos la salvación, hermano, tenemos todo el resto. Entonces, desde ahí quiero ir al versículo 14. El versículo 14 de Juan 5 dice, después dice que él levanta su lecho, que él comienza a caminar, comienza a andar. Los religiosos de ese tiempo se enojan porque era un día muy especial, era un Shabbat y no se acostumbraba a cargar nada, pero ahí estaba el Señor del Shabbat y estaba produciendo una sanidad divina para que puedan entender en esa época y en esta época que Él sigue siendo el Señor, que Él sigue siendo el Salvador de nuestras vidas. Y dice el versículo 14, después le halló, le encontró Jesús en el templo. ¿Dónde le encontró el Mesías a este hombre que fue sanado? En el templo. ¿Qué fue a hacer al templo? A adorar, a agradecer, a reconocer. Hermanos, y con este versículo quiero decir lo que estamos viendo en este tiempo, hermano, difícil que estamos atravesando. Gente que son sanada, gente que son restaurada, gente que recibe al Salvador, al Mesías, Yeshua HaMashiach, al que vino a hacer el movimiento en tu vida, pero después no vemos gratitud. No vienen a dar gracia, no vienen a contar su testimonio, no vienen a exaltar y glorificar el nombre de Cristo, no vienen a adorar. Hermanos, debemos tener gratitud. Fíjese dónde le encontró Jesús o el Mesías Yeshua HaMashiach a este hombre después que fue sanado. Aquí el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿a qué fue al templo? A seguir oyendo palabra, hermano. A seguir que el agua le siga limpiando, a seguir que el agua siga teniendo movimiento de sanidad, de liberación, de restauración, de revelación. Hermano, si solamente recibes algo y te queda estático, fíjese lo que le va a decir el Mesías aquí. Y le dijo, mira, sé consciente, observa, piensa. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Wow, hermano. El Señor es claro en su palabra. ¿Qué decíamos? Que pecado, ¿qué es pecado? Infringir a la ley. Primera de Juan 3:4, infracción a la ley es pecado. Si tú, siempre explicamos esto, si infringes la ley de tránsito, vas a tener una consecuencia. Vas a tener que pagar una multa porque infringiste una ley de tránsito. Si infringes la ley de Dios, que son los mandamientos, hermanos, ¿y dónde están los mandamientos? Están en uno de esos 5 libros, los 5 pórticos, que hablaba aquí este relato. Ahí están los mandamientos. Entonces, si no cumplimos esos mandamientos, estamos infringiendo la ley del eterno Dios, la ley del reino de los cielos. Y si infringimos esa ley, estamos en pecado. Entonces, acá le encuentra a Jesús en el templo una persona agradecida por lo que recibió. Una persona que tiene honra al que le dio la sanidad, la salvación. Una persona
que es consciente, que piensa y dice, si yo recibí de Él, ¿cómo yo no voy a poner mi vida ahora a servicio de Él? Entonces le encuentra a Jesús ahí. ¿Dónde le vas a encontrar al Mesías? Donde se está hablando de su palabra, donde hay movimiento de su palabra, donde hay movimiento de su espíritu. Hermano, ahí le vas a encontrar al Mesías. Mira, has sido sanado. Le dijo, mira, no te olvides. No te olvides que llegué a tu vida en un día. No te olvides que hice un movimiento de mi palabra, de mi espíritu en tu ser. No te olvides. No peques más, no infrinjas la ley. No siga infringiendo la ley. Hermanos, si no conocemos la ley, si no conocemos la instrucción, si no conocemos la Torá, vamos a seguir cometiendo pecado y pecado y pecado y pecado tras pecado. ¿Y qué le sigue diciendo? Has sido sanado, no peques más, no infrinjas más la ley, para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, el Señor nos está hablando muy claro. Nosotros vemos muchísimas situaciones en este tiempo. Personas, hermano, mal agradecidas con el eterno Dios de lo que Él está haciendo en este tiempo. Y el Señor nos habla nuevamente y nos dice, mira, has pasado por esto. He puesto el movimiento de mi palabra, he puesto mi mano poderosa. Pero no siga infringiendo la ley para que no te venga algo peor de lo que te ha venido. Hermano, Dios es un Dios de vida y su palabra es vida. Y esa palabra debe tener movimiento en nuestro interior para que sigas teniendo vida, para que sigas despierto a las cosas espirituales, para que sigas siendo una persona agradecida con el eterno Dios por lo que has recibido. Él nos habla claramente cada día. Hermano, y para terminar, rápidamente, 4 puntos, hermanos, rápido, para que podamos ver claramente lo que el eterno Dios nos está hablando. En ocasiones, hermanos, somos expuestos a situaciones para ver de qué material estás hecho. Situaciones de enfermedad, situaciones de escasez, situaciones de problemas, de situaciones difíciles, pero Dios sabe lo que quiere ver, de qué material estás hecho, qué hay dentro tuyo. ¿Hay gratitud después que salga de esto? ¿Hay agradecimiento? ¿Hay alabanza? ¿Hay adoración? ¿Hay exaltación hacia nuestro Dios? ¿De qué estamos hechos? Hay una frase que yo escuchaba de la mujer que fue esposa de un presidente de Roosevelt, y esta mujer tuvo que soportar situaciones difíciles cuando fue presidente Roosevelt, porque pasó por la Segunda Guerra Mundial. Y esta mujer dijo una frase, que vamos a poner una frase del mundo para ver si reaccionamos, porque cuánta palabra de Dios y a veces no reaccionamos, hermano. Y esta mujer dijo, cada persona es como un saquito de té. ¿Usted vio el saquito de té? Hoy en día hacen de un material tan livianito que usted le pone el agua caliente y a veces se rompe. Pero dio un ejemplo, hermano. Un ejemplo para que reaccionemos cada uno. Cada persona es como un saquito de té. Está bueno el saquito de té, pero vas a ser probado por el agua caliente. A ver si resiste a esa temperatura, a esa presión. Entonces, hermano, el primer punto, vamos a ser sometidos en la vida que transcurrimos a situaciones fuertes, difíciles, pero Dios quiere ver de qué material estás hecho. El segundo punto, hermano, en los momentos de crisis nos enseña el eterno Dios a aprender a juzgarnos a nosotros mismos, a mirarnos para adentro, hermano, a ver qué cosas tengo que dejar y qué cosas tengo que hacer en este tiempo. Y ese juzgar, hermano, no es para destruirte. Ese juzgar es para mejorarte como persona. Es para que vea las cosas que no estaba haciendo y que Dios quiere que hagas. Por ejemplo, que te encuentre el Señor en el templo adorando, siendo una persona agradecida, siendo una persona contando el testimonio que el eterno Dios tendió su brazo, hizo un movimiento de sus aguas para que tú seas salvo, sano, restaurado, libre.
Tercer punto, hermano, cuando llegue tu momento de crisis, no debes olvidar a Dios. Hermano, en tus momentos de crisis es cuando más tienes que ponerle a Dios en primer lugar. No es tu dinero, no es las personas que te rodean las que te van a sacar de ese momento de crisis. Es solamente Dios. Y hay un ejemplo poderoso, hermano. Dios dice que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavo, Él dice que oyó, Él dice que atendió, Él dice que socorrió, se manifestó con el brazo fuerte y poderoso que sacó al pueblo de la esclavitud. El que te oye, el que te escucha, el que te ve, el que se va a manifestar en tu situación es Dios. Así que en tus momentos de crisis no lo deja a Él de lado. Búscalo más intensamente, en oración, en ayuno, en búsqueda de su palabra. Y el último punto, hermano, antes que llegue la luz, antes que llegue la bendición, antes que llegue la respuesta, vas a tener que pasar por momentos de oscuridad. Por eso que el Señor dijo desde el principio, desde el Génesis, el Bereshit, sea la luz, dijo, en medio de la oscuridad. Quiso decir, manifiéstese la luz. Antes que llegue la luz, tenemos que pasar por momentos de oscuridad. Hermano, y vuelvo a hacerte esta pregunta que hizo Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach. ¿Quieres ser sano? Y tenemos que ir más profundo en esta pregunta. El mismo Señor te dice hoy, en este presente, en este hayón, en este presente, ¿quieres que el Señor sea tu Salvador? Porque a través de la salvación vienen todas las demás cosas. Hoy nuevamente el Señor hizo el movimiento de su palabra, el movimiento de las aguas, el movimiento de su espíritu dentro de ti, de tu ser. Ahora, ¿cómo tú vas a reaccionar delante de la presencia del Señor diciéndote, ¿quieres ser sano?